podemos decir, pues, que ese material genético, pues, está en diferente cantidad en muchísimos de los múltiples organismos, ¿no? Sin embargo, es vital para la presencia de todo organismo o todo ser vivo. Díganme algún ser vivo que no contenga material genético. Eso no existe. Hasta ahorita no hemos visto esa biología, ¿no? Al menos en este planeta y en lo poquito que se sabe de lo demás que se ha explorado, ¿no? Fuera de este. Pero literalmente ese es el principio básico, muchachos, el principio básico para denominar a un ser vivo. Todos los seres vivos, los seres que se estructuran, pues, de moléculas básicas y que contienen o generan un ciclo vital, tienen material genético, ¿sí? Desde los organismos más antiguos y más simples, ¿sí? En el caso estoy hablando de bacterias y virus, ¿no? Sabemos que los virus son unos seres o organismos que están entre el límite de la vida y de la vida, ¿no? O sea, si denominamos el concepto vida, realmente pues, para todos queda muy claro que es vida, ¿no? Y si yo les pregunto a cada uno, piénsenselo, analicen bien ese concepto y digan, ¿qué es vida? ¿No? O sea, para todos es bien entendible, pero realmente es bien complicado definir ese concepto, ¿no? Literalmente, antes se decía, pues aquel que desarrolle un organismo que esté estructurado de moléculas básicas o nutrientes como lípidos, proteínas, carbohidratos, y que estos estén estructurados además y se perpetúen a través del tiempo, con un material que lleve el código, la señal o todas las características necesarias para hacer organismos, de nuevo, con las mismas características e inclusive con variaciones en su código, ¿no? Entonces, hoy día los biólogos definen de manera específica aquellos organismos vivos, no tanto que tengan procesos y que produzcan sus propias estructuras y demás, porque los virus se salieron de ese concepto. El virus, tiene material genético, sí, pero no tiene un metabolismo propio, no produce todas sus proteínas, y no lleva a cabo el dogma central de la biología molecular, que es la perpetuación de ese material genético por sí solo y a través de la expresión del mismo en otras moléculas. Entonces, aún así se le considera como un organismo y evidentemente vivo, pues, pero no se define como tal, aunque está todavía complejo, pero contiene material genético, es decir, el concepto de vida se reformuló y cambió recientemente. Y hoy día el punto crítico es que contenga un material genético, ¿sí? Que tenga las señales mínimas, al menos, de cómo ese organismo se va a perpetuar, ¿no? A través del tiempo. Entonces, cada uno de estos organismos tiene un grado de complejidad de sus estructuras. Ya sabemos que no necesariamente tiene que ser DNA, ¿sí? Hay estructuras más simples que, si ustedes leyeron o estudiaron un poquito el concepto del origen de la vida, pues evidentemente moléculas más pequeñas, menos organizadas y menos estructuradas que el DNA, pues son el RNA y hoy día se sabe que son los precursores del DNA, ¿no? O sea, los primeros materiales genéticos, al menos en este planeta, sí, fueron de RNA y posteriormente se hicieron más complejos hasta estructurarse en moléculas más estables, dobles, con todas las características que ustedes ya saben. Y ese material genético generalmente tiene una distribución, tiene una organización que es súper importante para que pueda funcionar, ¿sí? Puesto que ningún organismo, ninguno tiene el material genético, digámoslo así, perdónenme la expresión, pero ninguno lo tiene encuerado, ¿sí?
el material genético, ninguno de ningún organismo, ni los virus, está completamente expuesto. Siempre tiene protección que le genera una estabilidad estructural y funcional para que este continúe funcionando y se perpetúe, puesto que si está completamente desnudo, lo exponemos muchísimo, ¿sí? A agentes a los cuales no ha evolucionado, o sea, a los cuales más bien no se ha adaptado sin estar protegido, y me refiero, por así decirlo, a la radiación e inclusive a otras estructuras como proteínas que son propias de degradar este material genético. Entonces, tiene que estar resguardado, tiene que estar organizado, empaquetado, así como que a todos les pregunto, ¿qué tal que su ropa, sus cosas, no solo de ustedes, de sus hermanos, de sus papás, estuvieran por ni un lado, para todos lados, en su casa? Que no hubiera un lugar específico para dejar cada cosa, para organizar cada cosa, para poner cada cosa, pues sería, imagínense, pues como estos pobres señores indigentes, ¿no? Que viven así en la calle o en casas o en sitios abandonados donde ellos lo hacen propio y se arriman un tilichero por todos lados, ¿no? Sí, y donde esté, no importa, lleno de basura, así como se ven en las películas, en las series, en las noticias o lo que sea. Imagínense vivir así, sin ese grado de organización, donde no funcionarían bien. Imagínense para buscar las llaves o para buscar no que sé, la ropa interior que se van a poner ese día. O sea, sería un caos, invertirían demasiado tiempo si no hay un grado de estructuración y de organización que les permita ser más funcional, ¿no? Acelerar todos los procesos para completar así como que, pues, un ciclo de vida muy estable y conciso, ¿no? Entonces, por lo mismo, el material genético tiene que estar completamente resguardado y reestructurado. En las bacterias, pues generalmente, aunque no hay un núcleo definido, no hay una barrera, un muro, una protección el cual con el tiempo muchas otras células sí se han estructurado y se han hecho más complejas para proteger su material genético. Eso ha hecho inclusive que su estructura sea más compleja y tenga mayor cantidad de material genético, no así el de las bacterias y virus, que están literalmente expuestos, pero bueno, la capacidad y lo rápido de sus mecanismos de replicación, de expresión génica, pues les han permitido perpetuarse, ¿no? A través del tiempo. Sin embargo, estos organismos más simples, pues cambian más constantemente porque los estímulos medioambientales, la radiación, sustancias químicas, la interacción con otras moléculas, pues ha hecho que cambien más constantemente y eso ha permitido que se adapten un poquito más. Y evidentemente estos organismos que son más primitivos, pues tienen muchísimo menos cantidad de material genético, ¿sí? Las E. coli, por ejemplo, que son ya un poquito bacterias más estructuradas, pues tienen mayor cantidad de material genético, sí, que otras. Entonces, este, este material, pues, es imprescindible para que también quepa, ¿no? En esa estructura. A veces las estructuras son muy pequeñas y el material genético es de muchísimo más cantidad, ¿no? Aquí se ve una foto de un virus, y de una bacteria, ¿no? Con muchos de sus componentes así externos, como los organismos procariotes o más antiguos. Y ese material genético, por ejemplo, en el caso de las bacterias, como les digo, ustedes ya saben, es más simple, es más pequeño. Generalmente los procariotes tienden a tener menos cantidad de material genético. Ese material genético no son moléculas, múltiples moléculas, al menos no muchas. Generalmente las bacterias y los virus solo tienen una sola molécula de DNA. Hay bacterias más complejas que sí tienen mayor cantidad de moléculas, sobre todo pequeñas moléculas. No es el tema, lo irán viendo ustedes en micro, pero hay pequeñas moléculas que las mismas bacterias
tienen y que son importantes, que inclusive tienen la capacidad de traspasarse de organismo a organismo para intercambiar información, ¿no? Importantísima para resistir, por ejemplo, al medio ambiente, sobre todo ante la presencia de sustancias que el humano descubrió y ahora sintetizó y que utiliza para evitar el establecimiento de estas en nuestro organismo, ¿no? Y estoy hablando de los antibióticos. Entonces, el material genético, pues, de las bacterias, es más pequeño, más sencillo, es una molécula circular en lugar de moléculas lineales, ¿sí? Estas tienen, ustedes ya lo analizaron desde, por ejemplo, el modelo de Coli, de cómo desde el sitio Orice, y se empieza a generar el proceso de replicación, cómo se abren esas moléculas que no tienen extremos, como en el caso de los cromosomas eucarióticos, que sí tienen extremos y los cuales ustedes dirían, ay, es más fácil iniciar la replicación desde los extremos. Pues no sucede así, ¿no? También sucede desde diferentes, múltiples puntos, pero aquí no, ya sabemos que los procariotes solamente utilizan, sí, un solo punto, ¿no? Un solo punto. Entonces, este material que les digo que es más simple, que se empaqueta, se suele enrollar y se empaqueta o se almacena de una forma también más simple. Las mismas hélices del material genético tienen una característica química muy peculiar, señores. Bueno, ustedes ya no están, ya están, pues son de otra época, no, pero no sé si algunos de ustedes llegaron a ver o a conocer esos teléfonos. Ahorita ya todo es super nice, así pantallas muy de caché y todo, pero anteriormente, los teléfonos tenían pues pegado su auricular, ¿no? Aparte, y esos teléfonos de antes, pues tenían un cable, un alambre que estaba así todo como una hélice, ¿no? Y ese tipo de doblez, cuando lo juntaban, solía ser dobleces sobre dobleces. Es decir, la estructura molecular de cómo está organizada, las mismas moléculas generan que se generen como más hélices o más enrollamiento de forma natural uno de otro, ¿no? Y algunas de sus características químicas les permiten inclusive generar este, atracciones por cargas moleculares, y tienden a generar, a ser como, digamos, lechurros, ¿no? A hacer moléculas enrolladas sobre sí mismas. Si de por sí ya es un enrollamiento el que tienen, tienden a generar un enrollamiento sobre enrollamiento, ¿no? Y, y ese material, señores, a veces se compacta tanto, se compacta mucho, se enrolla se enrolla. En las mismas bacterias también están asociadas a proteínas, están organizados y empaquetados con proteínas, ¿sí? Aunque no de la forma tan compleja como sucede en los eucariotas. ¿Sí? Los eucariotas ya no solo tienen más moléculas de material genético, moléculas más grandes, mayor cantidad de material genético, sino que estos están mucho mejor almacenados. Como hay compartimentos que le permiten organizar ese material, pues ese enrollamiento, sí, superenrollamiento, permite que ese material le dé espacio a otras estructuras para hacer procesos químicos más complejos. ¿Ah? Y en organismos eucarióticos ese superenrollamiento, sí, genera lo que conocemos pues como cromosomas, ¿no? Sin embargo, fíjense, uno pensaría, el DNA descansa, no se expresa cuando está súper enrollado, sobre todo cuando la célula se divide, ¿verdad? O sea, no se puede expresar porque generalmente están bien unido y compactado a proteínas y no sucede eso. Pero, por ejemplo, el descubrimiento de cromosomas en glándulas salivales, ¿sí? De la mosquita esta Drosophila melanogaster, pudieron verificar lo que se ve aquí, ¿no?
un cromosoma súper empaquetado, e inclusive este cromosoma genera un montón de copias de sí mismo en estos epitelios para generar un montón de copias de material genético que le permitan producir determinado tipo de proteínas, ¿no? Sobre todo en este caso en glándulas salivales que tienen que ver para la degradación de nutrientes. Pues en estados de hipercompactación, particularmente en metafases, se observaron este tipo de secciones plumosas, se les dice así, o puff, ¿no? Como los esos asientos así esponjados, los puff, ¿no? Que no son más que secciones donde en cromosomas completamente compactados hay enorme cantidad de expresión de genes. Entonces, los genes, señores, con esto se supo, se sabe, que los genes no se dejan de expresar. Unos sí, otros no, otros, cada uno tiene como que su papel en cada fase de estructura en cada fase de la estructura celular, todos los procesos de su ciclo celular. Y evidentemente, eso, a pesar de que el material genético está relativamente protegido, siempre es necesario estar expresando parte de ese material para que continúe la síntesis de proteínas y el funcionamiento del mismo. Lo vamos a ver un poquito más, sobre todo cuando veamos cáncer, ¿no? Cuando veamos oncogenética, cómo se da el proceso del ciclo celular. Ustedes ya se lo saben bien, el ciclo celular, ya lo deben de entender bien y ya saben, eso también fue básico, de cómo la célula, pues, genera etapas en toda su vida y qué se desencadena, qué sucede en todo el material genético, qué procesos se desencadenan en ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, bueno, ese empaquetamiento, digamos, de este DNA, de toda esta estructura, pues ya lo hemos visto que genera inclusive expresión, aun cuando el material genético, este es un punto de recombinación entre el material genético, algo que sucede eh, súper importante en la meiosis, sí, y aún así se ven niveles de expresión, se ven moléculas de RNA que están literalmente en puntos de recombinación, fíjense. Aún el material genético está en una fase de las más críticas en todo su ciclo de vida, que es el proceso de intercambio de material genético entre moléculas de distintos orígenes paternales, para generar secuencias únicas o combinaciones únicas de esas secuencias. Aún así, en esos puntos se ven, aparte todas las proteínas que conforman la estructura de este cromosoma, pues se ven aquí moléculas de RNA que sobresalen, ¿sí? Sobre ese mismo enrollamiento de estructuras, ¿sí? De DNA. Entonces, eh, ¿cómo es que está estructurado con ese DNA en cromosomas? ¿Cómo es que se empieza a, digámosle, a organizar entre células? Y ustedes ya saben una de las características químicas importantísimas del DNA, que es su electronegatividad. Eso le permite asociarse a proteínas que son altamente positivas, ¿sí? Y que por cargas generan una afinidad muy fuerte, muy fuerte, ¿sí? Que se llaman histonas. Todas las proteínas que están asociadas al DNA se clasifican desde dos puntos de vista o desde dos tipos, ¿sí? Que son las proteínas histónicas y las no histónicas. Más adelantito, vamos a ver en las siguientes diapos las que no son histónicas, pero empezamos con las básicas, que son las que están asociadas directamente a la molécula del DNA, ¿sí? Y que tienen muchísimo que ver en el proceso de expresión, ¿sí? También esto lo vieron y lo tienen que ver en otras fases. Creo que tienen más materias de biología molecular en la clínica y cosas así, pero esto es súper importantísimo y ustedes ya lo saben porque hay mecanismos que definen la interacción de las histonas con el DNA y eso le permite
como un tipo de switch al material genético, o sea, generar señales que cuando se tenga que expresar el DNA, pues una forma de prender ese switch es generando moléculas que evite la asociación de DNA con histonas, porque de lo contrario, el material genético, y ahorita lo vamos a ver, necesita estar completamente libre para poderse abrir, ¿sí? Libre de estas proteínas y poderse expresar. Entonces, las histonas son trascendentales, pues, son las de las moléculas básicas, de las proteínas básicas asociadas al DNA, ¿sí? Y son electropositivas, y hay predominantemente, hay 5 tipos, son los tipos principales que hay en todo hay subvariantes y lo que sea, pero estos son los principales tipos, ¿sí? Y tienen estas características, miren, todas son ricas en lisinas y argininas. Vean las cargas moleculares que generan este tipo de aminoácidos, que generalmente son aminoácidos positivos, ¿sí? O electropositivos. Y estas proteínas tienen un peso molecular, no son tan pequeñas, pero tampoco son tan grandes, sí son medianitas. Este es su peso molecular. Si se fijan, H2, A y B tienen, junto con 3 y 4, son mucho más pequeñas y son mucho más parecidas que H1, que es mucho más grande. Y ahorita vamos a ver cómo es que se estructuran y se asocian unas de estas. Estas generalmente, muchachos, las histonas, tienden a actuar en dímeros, ¿sí? Y cada dímero o cada nucleosoma o el DNA está adosado a un nucleosoma, que ya lo habíamos visto en la clase pasada, y se los comenté, que estas pequeñas bolitas que vemos aquí en la imagen, en este portada de capítulo, estos pequeños bolitas que se ven aquí son los nucleosomas. Ese es el grado mínimo de organización del DNA. El DNA jamás, salvo cuando se expresa, jamás está libre de las histonas. Siempre está asociado a histonas. Y hay una longitud más o menos constante de pares de bases entre histona e histona, ¿sí? Entonces, este grado que se llama nucleosoma es el grado mínimo de compactación del material genético. Es como el DNA está dentro en la fase de interfase del ciclo celular, ¿sí? Cuando no se va a dividir. Es lo más encuerado que lo pueden encontrar. No sucede, o sea, no hay un grado más sencillo. Cuando lo extraemos y lo aislamos in vitro, el DNA o cualquier material genético, sí está libre de proteínas. Los procesos químicos que hacemos liberan todo esto, pero eso hace que nuestro material genético, al estar muy expuesto, tenga un límite de vida, ¿no? O sea, nos dura, obvio, si lo ponemos a temperatura ambiente, nos dura unos cuantos minutos, ni siquiera, u horas cuando mucho, ni siquiera cuando se empieza a degradar, pues. Entonces, ni siquiera lo tenemos que dejar a temperatura ambiente, tiene que estar frío, y entre más congelado, pues dura más, ¿no? Más tiempo, pero si lo Doctor, congelamos, sí. Pero las histonas, no sé si, bueno, recuerdo bien, pero las histonas no están como que diríamos, están relacionadas con el material genético, pero no están, diríamos, no es parte, ¿verdad?, del material genético. No es parte de la estructura de la ADN. Son proteínas asociadas. Okay. Y estas proteínas le sirven para que el DNA se compacte. Haga de cuenta que usted agarra, no sé, un hilo o una pelota, ¿no? Una pelota. Y lo trata de tapar con un hilo, ¿no? No sé si alguien sepa cómo están hechas las pelotas de béisbol. Es como cuando enrollamos un trompo. Algo así, haga de cuenta, exactamente. Como si enrolláramos al trompo con un hilo, así es como está cubierto el DNA. Sin embargo, pues, como les digo, o sea, se requieren un octámero de histonas, es decir, se requieren 2H2A, 2H2B, 2H3 y 2H4 para formar un nucleosoma. Este es, en teoría,
representación o el esquema molecular de este tipo de estructuras, ¿sí? Entonces aquí vemos hay dos moléculas o dos cadenas en azul, dos en verde, dos en rojo y dos en amarillo, ¿no? Cada uno de estos colores se ejemplifica evidentemente en este modelo computacional, ejemplifica una proteína, ¿sí? Cada una de estas proteínas. Y estos conforman un nucleosoma, 8 proteínas, 8, que se le llama un octámero de histonas, 2H2A, 2H2B, 2H3 y 2H4. Y en estas, el material genético le da 2 vueltas y media, 2 vueltas y media, ¿sí? Por cada 2 vueltas y media de DNA se enrolla en un octámero de proteína. Luego hay un pequeño fragmento, una longitud que varía mucho, pueden ser entre, bueno, es constante, pero hay una variación entre, creo que son entre 100 y 150 pares de bases, y viene otro nucleosoma, y otro cachito y otro nucleosoma, ¿sí? Sin embargo, miren, el DNA, cómo es que se asocia a las proteínas, particularmente la parte que está pegada o que está asociada a las proteínas con las que interacciona por cargas son secuencias más ricas en adeninas y timinas. Y las partes que son más ricas en guaninas y citosinas son las que quedan al exterior. Ya lo vamos a ver porque esto tiene un factor súper fundamental. Ya sabemos, por ejemplo, que en el caso de los cromosomas, más adelantito se los comento, los cromosomas, una forma de analizarlo es por método de bandeo. Y al analizar cromosomas, generalmente cuando uno ve así imágenes de cromosomas, pues se ven rayitas, como si fueran así de esas de traje de presidio, ¿no? De película, porque no es así, ¿no? O sea, se le ven un montón de rayas a los cromosomas. Las rayas oscuras, generalmente son más DNA más compactado, y el colorante se queda metido allí, es más difícil de sacarlo a la hora de hacer los lavados, y por eso se tiñe más de oscuro. Eso lo vamos a ver ahorita, pero esas bandas por lo general son más ricas, las oscuras, en adeninas y timinas, mientras que las bandas claras son más ricas en guaninas y citosinas, están más, digamos, o menos compactas. Y luego eso lo vamos a ver porque, bueno, algo que ustedes sí ya saben, estoy seguro, es de que los genes que sintetizan para una proteína, ¿sí? Genes que suelen producir proteínas o que tienen señales para proteínas, son más ricos en guaninas y citosinas, en apareamientos, que en adeninas y timinas. El DNA más repetitivo y menos que tiene secuencias para proteínas, sí, es más rico en adeninas y timinas. Y ahorita vemos los tipos de cromatina que hay, ¿no? Pero vean, al menos desde aquí comienzo a comentarle lo importante que tiene que ver la estructura del material genético para que también tenga interacciones con las mismas proteínas. Y si se fijan, los, la interacción con estas proteínas por lo general es a través de los surcos menores, ¿sí? El surco menor es quien suele pegarse más, hacer más interacción en el DNA que los surcos mayores. Sin embargo, los surcos mayores son súper necesarios también para esa complementación estructural entre ambas moléculas, ¿sí? Entonces, aquí vemos dos fotomicrografías electrónicas, una más alejada que la otra, esta está más cerquita, y vean cómo se ven las grandes moléculas de DNA en estado, en interfase, y se ve este sistema de nucleosómico, ¿no? Y si lo vemos más acercado, en una fuente más cercana, este material genético comienza a asociarse, comienza a compactarse y comienza a enrollarse un poquito más, a compactarse un poquito más. Entonces, ¿cómo es que se compacta o se genera? Pero bueno, ahorita en la siguiente lo vemos. Esta es una figura
que por cierto está en ese libro que les digo de biología molecular del gen, donde dice más claramente cómo se da esa interacción de histonas con el material genético y si se fijan, así es como el DNA se replica. Este es el proceso de replicación o este es parte de los procesos de expresión. Cuando la DNA polimerasa pasa a través del DNA, aún así el DNA está unido a histonas, a este nucleosoma, fíjense. Aún así, aquí va la polimerasa y aquí este es el sitio de replicación, ¿sí? Este es el replicoma. Y la molécula va leyendo, toda la holoproteína va leyendo la molécula para hacer una molécula nueva. Y una vez que genera una molécula nueva en los procesos de replicación que ustedes ya vieron, inmediatamente ese DNA, ¿sí? Se asocia a proteínas. Luego, en ese momento hay expresión de DNA que permite la síntesis de histonas, ¿sí? Y una vez que se ha generado, inmediatamente después que se ha generado una molécula de DNA nueva, comienza a ensamblarse en nucleosoma, fíjense. Entonces, para que esta proteína, por ejemplo, lea todo el material genético, pues existen varios procesos químicos que generan que cada cachito que se vaya separando de la histona es el que se va leyendo, pero inmediatamente después viene una asociación inmediata a ese octámero de proteínas, ¿sí? Entonces, el DNA, aún se exprese, jamás se libera de las histonas, ¿sí? Por completo, evidentemente por completo. Sí se tienen todos los factores que les digo que van a inducir la transcripción o la expresión de genes, muchos de esos factores, una de las vías o mecanismos con las que se modula la expresión de genes es a través de la producción de proteínas que rompan esa interacción del DNA con las histonas, ¿sí? Entonces, sin embargo, todo este tipo de procesos pues, son necesarios para que el DNA no esté desnudo, no esté expuesto a la radiación. Ya hoy sabemos, o todos saben, que las radiaciones, las cuales no solo está en las radiaciones UV, vamos a ver ahorita cómo las radiaciones UV alteran, u otro tipo de radiaciones, sobre todo radiaciones gamma, que afectan también algo de las radiaciones beta, es decir, radiación no solo ocasionado por la energía que nos envía el sol, que ha sido vital para que la vida continúe y se perpetúe, ¿sí? Y de hecho es vital para el origen de la vida, fue crucial, pero también ha sido crucial para que esa vida cambie, o sea, constantemente, ¿no? Y los rayos cósmicos, los rayos que provienen de galaxias lejanas, también es radiación que va a ocasionar cambios en el material genético. De hecho, los rayos cósmicos son uno de los agentes que más ha tenido que ver en el proceso evolutivo, que más ha cambiado el material genético. Y hoy día que el hombre comienza a llenarse de un poquito de inteligencia, ¿sí? Y que comienza a entender y a conocer un poquito más su medio ambiente, ¿sí? Pues ya ha generado capacidad de producir sustancias, muchas de las cuales las usamos en nuestra vida cotidiana, pero que son completamente agresivas al DNA, ¿sí? Al material genético. Entonces, con más razón, los mecanismos de organización de la molécula del DNA tienen que ser bien precisos para evitar que esos cambios en el material genético ocasionen una afectación en el funcionamiento de las células, ¿sí? Entonces, el DNA, pues, le da 2 vueltas y media a un octámero de proteínas, y entre octámero y octámero de proteínas, en el cacho ese que les digo que hay algún puño de bases libres de ese octámero de proteína, pues en esos fragmentos se asocian las H1, proteínas que tienen un peso molecular mucho mayor que las demás, y que genera un enrollamiento de 6 nucleosomas. Miren, se enrolla estos nucleosomas entre sí mismo
Y una vuelta completa de ese enrollamiento de esas 6 nucleosomas conforman y que interaccionan con las H1, como las vemos aquí, entre nucleosoma y nucleosoma, ¿sí? Forman un solenoide, ¿sí? Ese es el siguiente grado de organización del nucleosoma, ¿sí? El cual, pues era dicen aquí, un disco plano, ¿no? Dice el término, pero bueno, una estructura de 6 nanómetros por 11 nanómetros. En cambio, el solenoide ya tiene un tamaño de 30 nanómetros de diámetro, miren. Entonces, esto genera, pues, evidentemente, un enrollamiento entre las mismas moléculas, ¿verdad? Entonces, esas moléculas se enrollan sobre sí mismas, ¿sí? Y para formar, aquí lo vemos, estructuras, fíjense, el DNA, aquí se ve claramente y se ve más o menos el nivel ya saben cuánto es las características moleculares del DNA, ¿sí? El tamaño, en su diámetro, su radio y demás, ya lo vimos, y luego ya vienen los nucleosomas que alcanzan hasta los 11 nanómetros, ¿no? De su estructura. Y luego cuando hacen vueltas y se asocian en cada 6 solenoides o cada 6 nucleosomas forman un solenoide que tienen ese diámetro de 30 nanómetros. Y luego estos mismos hacen enrollamientos sobre sí mismos para formar asas. Miren, bucles o asas. Miren, es chromosome scaffold, dicen. Son asas que permiten que el DNA, la molécula se retraiga todavía más, pero estas ya tienen un tamaño de 300 nanómetros, ¿sí? Y estas asas se enrollan sobre sí mismas, fíjense, sobre sí mismos, se ve aquí, uno y otro, para formar estructuras que se conocen como fibras, ya son fibras de material genético, y esta condensación ya alcanza los 700 nanómetros y llega hasta los 1400 cuando está completamente enrollada y empaquetada en lo que conocemos molecularmente como cromosoma, ¿sí? Más adelante vamos a ver más aspectos de la definición de cromosoma, puesto que hay una definición celular de un cromosoma y una definición molecular, ¿sí? Entonces, esta estructura de material genético, todo este mecanismo le permite tener interacción con otras proteínas, además de las histónicas. O sea, para que estas proteínas estén unas pegadas con otras y formen un solenoide, pues requiere todavía de histonas, que es hasta el solenoide. Pero para que estas asas estén atraídas unas y otras, pues se requieren otro tipo de proteínas. ¿Sí? Y estas proteínas, por ejemplo, miren, forman como anillos para unir cadenas, ¿sí? En el caso de las cromátides. O sobre las mismas asas hay proteínas que generan esa atracción y ese empaquetamiento entre unas y otras para que éstas estén fijas y empaquetadas entre molécula y molécula y entre la misma molécula. Estas proteínas se llaman, son diferentes grupos de proteínas, ¿sí? Son coecinas, conexinas, ¿sí? Coecinas, conectinas, coecinas, coneptinas, son tres tipos principales de proteínas. Ay, se me fue. Conexinas, conectinas y coecinas, porque casi todas se parecen en el nombre. Coecinas, conectinas y demás. Entonces, todas estas proteínas forman, como les digo, aros para mantener esas asas pegadas unas de otras, ¿sí? Y fíjense, ese grado de estructuración está bien sistematizado, muchachos, porque desde que el material genético se comienza a compactar desde un núcleo, este es un núcleo de una célula, y vean, aquí se tiñen con procesos de biología molecular, se tiñen estos cromosomas de forma uno de otro independiente con fluorocromos distintos para observar cómo constantemente se van empaquetando, ¿sí? Se van cada vez
ese material genético se va enrollando o superenrollando. Y si se fijan en esta imagen en la parte inferior, hay como sitios bien específicos donde se concentra cada uno de esos cromosomas, ¿sí? A esos sitios dentro del núcleo se le llaman dominios cromosómicos, es decir, cada cromosoma está acomodado de una forma bien precisa y tiene un sitio muy, muy particular en la ubicación, ¿sí? De todo el núcleo, ¿sí? Es decir, el DNA no está encuerado ni suelto a lo menso adentro del núcleo, así como a veces algunos esquemas de muchos libros o de muchos videos nos hacen ver, ¿sí? Las células, si ustedes ya evidentemente tienen que saber bien cómo está estructurada una célula y si ya o sea, ya lo estudiaron y tienen que saber que una de las estructuras de las células, un organelo que se considera como todo un organelo, ¿sí? Que no está clasificado como dentro de los no membranosos, ¿sí? Es el citoesqueleto, ¿sí? El citoesqueleto, esa andamiaje, todo ese andamio de proteínas que mantienen la forma y la estructura de las células propias de su grado de diferenciación, es decir, en cada tejido hay una forma de ese tipo de células, tienen un acomodo bien preciso de los organelos, los cuales interaccionan y están fijos en cada una de esas serie de andamios y de estructuras fijas, ¿sí? Entonces, en el núcleo también existe ese proceso, el proceso de dominios cromosómicos. Hay cromosomas que tienen con una constancia completa y todo el tiempo y todo el día lo vemos cuando analizamos células o se analizan cromosomas en las células, ¿sí? Cada cromosoma tiende a estar cerquita de uno en particular, ¿sí? Precisamente por este grado de organización, ¿sí? De cómo se empaqueta y se distribuye este material genético dentro del núcleo. Y en cada célula hay una constancia así. Hay una serie de proteínas que generan un núcleo esqueleto, igual que el citoesqueleto, ¿sí? Y ese núcleo esqueleto, tiene una serie de proteínas que genera una serie como de andamios que mantienen fijo cada una de esas moléculas en sitios, en dominios o en sitios preferenciales, ¿sí? Es decir, en sitios constantes. No están revueltos todos así como una tómbola de todos adentro y denle vuelta y revuélvanle. No están así. O sea, no es al azar eso. Eso ya está evolutivamente bien organizado y bien estructurado, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver también cuando existen anormalidades en donde hay intercambio de material genético de un cromosoma con otro, porque los espacios o los dominios son vitales para entender por qué se da ese tipo de alteraciones, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poco Doctor, más adelante. Sí. entonces el dominio cromosómico podría decirse que es la forma en que está, que diríamos, acomodado el material genético dentro de la célula o como un esqueleto. No tanto así, o sea, es todavía más específico que eso. Es, por ejemplo, el sitio específico para cada cromosoma. Le voy a dar un ejemplo bien fácil, una analogía bien súper fácil. ¿Dónde ponen todas las gentes sus carros en sus casas? Pues algunos en su cochera sí tienen. En las cocheras, ¿verdad? O sea, siempre hay espacios, o sea, precisos para el auto. Aunque sí hay uno que otro loco que mete los carros y los mete al jardín o lo que sea, pero eso ya es otra cosa. Pero bueno, o sea, a lo que voy es de que hay un sitio específico para cada cosa en ese lugar, ¿sí? Así como usted en su casa tiene las cosas de baño en el baño, las cosas de la cocina en la cocina, no sé, las de la sala también en una zona que uno le asigna para la sala, para el comedor, para la recámara. Haga de cuenta que así es. O sea, cada cromosoma tiene su espacio preciso dentro del núcleo y ese espacio está diseñado y construido o adaptado para ese cromosoma en especial, ¿sí? Entonces,
cada cromosoma tiene su sitio, su cajón, por así decirlo. Cada hay que verlo como así, como si cada dominio fuera un cajón o un cuarto o un compartimento, su subcompartimento, aunque no está delimitado evidentemente por estructuras, por muros, no hay como en los cubículos, así un espacio de uno entre otro, no precisamente así, sí, por lo general cada cromosoma se sitúa en casi siempre, en casi todas las células, en un sitio en particular, ¿sí? Entonces, una vez que el cromosoma llega a su grado máximo de compactación, de organización, el grado máximo de organización del DNA se llaman cromosomas, ¿sí? Este es un concepto o este es un cariotipo. El cariotipo es la representación gráfica de todas las moléculas de nuestro DNA en su estado máximo de compactación, ¿sí? Y este grado de compactación llega en qué fase en qué fase del ciclo celular o en qué etapa, pues, de la vida de las células. A ver. Pues es durante la mitosis, ¿no? Exacto, pero en la mitosis, pero exactamente en la metafase, exacto. O sea, en la metafase de la mitosis es, digámosle, que el momento en donde el cromosoma llega a un grado super máximo de enrollamiento y de empaquetamiento. ¿Para qué? ¿Para qué creen que el DNA se tiene que empaquetar así? Para que pueda separarse por medio de los centriolos, ¿no? Para llevarse a otro sitio. ¿Qué es lo que hacen cuando ustedes se cambian de casa? Los que se han cambiado, les ha tocado cambiarse. Empaqueto mis cosas, ¿verdad? Es decir, las guardo en una caja para llevarles todo el tilichero que tengo en un volumen más fácil de transportar. Hagan de cuenta que esto es como como si fueran cajas, ¿no? Es decir, hacen sus cajas para poderlas mover y poderlas transportar. ¿Por qué? Porque se van a trasladar uno para un lado y otro para el otro, ¿sí? Porque se van a generar dos células a partir de una, ¿sí? Recuerden que previo a este proceso, el de mitosis, en otra fase del ciclo celular, que es la fase S, es donde se da el proceso de síntesis del material genético. El DNA se replica, saca copias de sí mismo, ¿sí? Y ese material genético, ya duplicado, todas o casi todas las células, al menos las que se dividen, cuando están en la fase G2, todas tienen el doble de cantidad de material genético. Esa fase de las células, aunque nosotros la mencionamos, sigue siendo 2N, pero el término correcto para mencionarlo es 4D. Es decir, el D es para el DNA, para la cantidad de genoma, ¿sí? Entonces, en G1 estamos nosotros 2N, 2D. En la síntesis, después de la fase S, ¿sí? Ya nuestro material genético está en 2N, pero 4D, ¿sí? Está duplicado. ¿Por qué? Porque en la mitosis se va a generar otra célula con su material genético propio, ¿sí? Y acuérdense que estos cromosomas, cada uno de estos están duplicados. Entonces, no, ¿cómo creen que sea? A ver, espero que ya lo tengan bien claro. Digamos que este es el cromosoma 1. A la hora de separarse en la división celular, este cromosoma se va para un lado y este otro se va para el otro. ¿Es correcto eso? No. ¿Sí, no? A ver, su compañera que dijo que no. ¿Cómo es? Según yo son las dos partes hacia arriba y las otras dos patitas hacia abajo. Ah, de aquí para acá se separan juntas y estas de aquí para allá. Según yo sí, pero ya me puse en duda. Eso lo vamos a ver cuando veamos cromosomas. Exactamente ese proceso de segregación o de repartición, como así le llamamos, sí, es exclusivo de patologías cromosómicas.
¿sí? Evidentemente así no es, ¿sí? Recuerden que este es el término cromosoma, ¿sí? Si decimos, ¿qué es un cromosoma? ¿Cuál es la definición de cromosoma? A ver. Biología molecular de primer grado. De hecho, desde la prepa se tienen que saber esto. Esto es biología 3 de preparatoria. Definición de cromosoma. Sé que es el estado más, ¿cómo se dice? Más compacto de la cromatina, pero no sabría cómo definirlo porque hay distintas partes. O sea, son Ese se distintos llama, cromosomas. fíjese, eso que dice usted sería cromosoma metafásico, ¿sí? De ahí es que les comento esto, fíjense, hay dos definiciones de cromosoma, ¿sí? La definición celular, y esa es la que usted dijo, es la definición más cercana, ¿sí? Es un cuerpo o una molécula de DNA compactado en su grado máximo de compactación, ¿sí? En su grado máximo de compactación asociado a proteínas. Esa es la definición celular de cromosoma, pero la molecular es una molécula del lineal de DNA. Entonces, recuerden que el material genético en este momento está duplicado. Aquí nosotros tenemos, en teoría, 2 cromosomas de cada uno, ¿verdad? De cada uno de nuestros cromosomas, y son 46, pero el DNA está en 4D, recuerden, ¿sí? Entonces, en realidad, este cromosoma, muchachos, o cada uno de estos cromosomas que vemos aquí, son 2 moléculas de DNA, 2. Y cada una de esas moléculas del DNA se le conoce como cromátide. Y se van a separar estos dos, ¿sí? Estas dos que están en cada uno de estos, una se va a ir para un lado y la otra para el otro. Y lo mismo para cada uno de estos, ¿sí? Entonces, esto se va a desenrollar, se va a desasociar y se van a separar cada una de estas moléculas, ¿sí? Entonces, cuando vemos un cariotipo como esto, ¿sí? En realidad estamos viendo el grado de integridad de las 4 moléculas de DNA, ¿sí? Las nuevas y las viejas, pero aquí están asociadas, cada una de estas moléculas están asociadas con proteínas. Y una vez que se separen, en el proceso de división celular, estas moléculas, ¿sí? Estas conexinas se van a romper y van a separar cada una de las nuevas moléculas. Aquí se ve claramente que son 2 moléculas, miren. Estas todavía tienen sus coecinas, ¿sí? Pero las conexinas, las que conectan cada una de las 2 moléculas que representan un cromosoma celular, ¿sí? Se van a separar para dar lugar, ¿sí? Al material genético de la célula nueva, de cada una de ellas, ¿sí? Y cuando estas se generen, una célula y cada una de estas se generen, pues van a tener 2 cromosomas, ¿sí? O un par de cada cromosoma, ¿sí? Una molécula que proviene de la madre y otra molécula que proviene del padre, ¿sí? En el caso de organismos diploides y sexuados, ¿sí? Porque hay organismos asexuados, eso lo vamos a tocar en algunos puntos más adelante. Pero bueno, así se ve una metafase en una preparación simple. Los cromosomas, como les digo, parece que están todos por ni un lado desacomodados, pero en realidad, o sea, hay una constancia de ciertos cromosomas que están pegaditos con cada uno de estos cromosomas. Siempre hay una constancia de eso, ¿sí? Y eso es por los dominios cromosómicos. Y obvio, esta es una técnica laboratorial que permite que podamos medio dispersar un poquito los cromosomas. Obvio, esto ya es del libro, ya están seleccionados, acomodados y demás. Y si se fijan, este es un tipo de bandeo, el bandeo G, que permite, como les digo, generar bandas oscuras o líneas oscuras y líneas claras. Miren, las líneas oscuras generalmente son material genético más compactado, donde hay menos cantidad de genes que sintetizan para una proteína, ¿sí?
y es más bien DNA estructural en las líneas oscuras, que son ricos en adeninas y timinas. Son secuencias ricas en adeninas y timinas, en apareamientos ATs. Mientras que en las bandas claritas, en donde no se ve nada porque no se queda ese colorante básico que se llama YEMSA, no se queda, por eso se llama bandas G, porque es YEMSA, ¿sí? Van a ver y van a analizar un montón de tinciones celulares con Wright-Yensa. ¿Sí? Los hematólogos y oncólogos lo utilizan mucho para la distinción de células oncogénicas, ¿no? Entonces, este colorante casi no se logra quedar en esos sitios porque el DNA está menos compactado, ¿sí? Y ahí hay apareamientos más ricos en GCs y por lo tanto mayor concentración de genes que sintetizan para una proteína, ¿sí? Y luego, miren, ya sabemos que la especie humana tiene 46 cromosomas, ¿verdad? Sí. Vamos a ver cómo es que están organizados estos cromosomas. Se organizan en familias, ¿sí? O grupos. Y ahorita vamos a definir por qué están acomodados así, o cómo es que los acomodamos así. Esta es una forma para hacerlos entender, ¿no? O sea, para entender un poquito más cómo está estructurado el material genético. Por ejemplo, hay 4 tipos de cromosomas. Los cromosomas se clasifican de acuerdo, ¿sí?, a su tamaño y al punto de donde está su centrómero. Recuerden que todos los cromosomas tienen un centrómero, que es una constricción, porque este material genético está altamente compactado, no sintetiza para proteínas y generalmente sirve como estructura, ¿sí? Como una molécula estructural, porque le va a permitir la interacción con proteínas del uso mitótico, ¿sí? Tubulinas, para poder asociarse en las proteínas que también están en estos sitios, en los centrómeros, en estas constricciones, y son súper necesarias para la repartición o segregación de los cromosomas, ¿sí? Entonces, cada cromosoma tiene una constricción. Todos, si no tienen constricción, son muy susceptibles de perderse durante el proceso de división celular, ¿sí? De repartición celular y generar desbalances cromosómicos. Entonces, son estructuras, son los anclajes de los cromosomas para poderlos repartir. Por eso les dan estabilidad a las moléculas, ¿sí? Y las zonas de los centrómeros. Entonces, cada cromosoma está constituido, me adelanto un poquito, por un centrómero, que es una constricción, ¿sí? Y luego está constituido por extremos que se llaman telómeros, ¿sí? Telómeros. Vamos a ver un poquito sobre los telómeros también, que son bien interesantes y están relacionados con muchos procesos funcionales de la célula. Entre ellos, ¿sí? El periodo o el tiempo de vida, ¿sí? ¿Quieres saber cuánto vas a durar o estás programado genéticamente para vivir? Pues dependiendo de la longitud de tus telómeros, ¿sí? Ese está bien interesante porque está relacionado con esos aspectos. Entonces, en los extremos hay telómeros para evitar que que enzimas o proteínas que degraden el DNA, como nucleasas, DNAsas específicamente, le corten cachos y ese material se pierda, ¿sí? Entonces son bien importantes los telómeros porque en la mayoría de cromosomas hay muchos genes en regiones subteloméricas, ¿sí? Cerquitas de los extremos. Entonces, para que la célula funcione bien, es vital eso. Entonces, esas constricciones, dependiendo de dónde esté la constricción, va a ser el nombre del cromosoma. Si están en el mero centro, se le conocen como de mitad, metacéntricos, ¿sí? Si el cromosoma, el centrómero tiende a estar hacia
más hacia un lado que otro, ¿sí? Se le conoce como submetacéntricos, como estos o estos, fíjense, submetacéntricos, ¿sí? Y si la constricción o centrómero está casi prácticamente en un extremo, se le conoce como acrocéntricos. Aquí están, este es un ejemplo, 13, 14, 15, de cromosomas acrocéntricos. La constricción se alcanza a ver aquí y solo se ve un puntito aquí en el extremo, ¿sí? A este puntito ahorita lo vamos a ver, es un DNA bien especial, se le llama DNA satélite, ¿sí? Y esos extremos son pues brazos chiquitos, ¿no? Brazos pequeños. Por eso, en la nomenclatura cromosómica, hay todo un consorcio internacional, señores, para entender y leer un cromosoma. Esto en cualquier país, aún sea norcoreano o lo que sea, es igual, ¿sí? Aunque Trump o López Obrador quieren hacer su propia nomenclatura, ni más esa no, y tengan otros datos, eso no importa. Ya hay un consorcio mundial de expertos para poder definir cada uno de las nomenclaturas para nombrar cada fragmento de los cromosomas. Entonces, el hecho que haya constricciones más hacia la tendencia hacia un lado ha generado que a esos pequeños cromosomas o esa parte pequeña del cromosoma le llamen brazo P, ¿sí? Brazo P. ¿De dónde proviene eso? Como a inicios del siglo, los científicos más chichos más bien eran europeos, más que gringos, sobre todo la citogenética empezó a florecer mucho en Francia, ¿sí? Y ellos fueron los pioneros en empezar a ver cromosomas, ¿sí? Y ellos fueron los que le nombraron a este brazo pequeño, o sea, P de petit, petit que significa pequeño, ¿sí? Del francés. Así le nombraron a los brazos pequeños. Ya la siguiente parte de la nomenclatura está más loca, ¿verdad? Porque ya los brazos largos, ¿sí? Le pusieron Q, que es la siguiente letra del alfabeto, ¿sí? Y nomás por eso, así le pusieron. Entonces, los brazos pequeños se les conoce como brazo P y el brazo largo se le conoce como el brazo Q. Entonces, como hay un sistema bien preciso de bandeo, cada una de estas ya refieren una región, ¿sí? Hay regiones que, si se fijan, P1, que es todo esto, P2, ¿sí? Aunque se oiga feo, y hay otros que tienen hasta P3, ¿verdad? Y luego Q1, fíjense, Q2, ¿sí? Y bueno, tampoco tiene Q3, pero hay unos cromosomas que sí lo tienen. Y se fijan, hay regiones, 1, 2, y subregiones, ¿sí? Subbandas o subregiones. Entonces, por eso se le denomina así, para delimitar un sitio, ¿sí? A un sitio específico, una localización de una secuencia se le conoce como locus en un cromosoma, ¿sí? El locus, podemos decir, obvio, se dice primero el cromosoma, no sé, parece ser el 4, 4P 11.2, y estamos hablando específicamente de ese. ¿Cuál es el locus? ¿Dónde se encuentra el locus del gen tal? No, pues es 4P 11.2, ¿no? Es una forma de delimitar como un mapa específicamente el sitio del cromosoma, y el que sepa dónde está, o sea, de esa localización, pues ya sabemos cómo delimitarlo con este tipo de mapas cromosómicos, ¿sí? Entonces, así es como se ha generado toda esa nomenclatura para denominar a los cromosomas. Entonces ya saben que todos los cromosomas se clasificaron por tamaño, ¿sí? Del más grande al más chico, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahorita una excepción bien interesante o bien particular. Doctor, entonces su clasificación sería por el centrómero y por su tamaño. Exacto, eso es lo que los clasifica a los cromosomas, por el tamaño
y por el centrómero. Por el tamaño, pues del 1 al 22. A eso se les conoce como cromosomas autosómicos, ¿sí? Y el último par, el par sexual, el que delimita el sexo, pues esos son los cromosomas sexuales, y ese es el X y el Y, ¿sí? Ahora, pues ya dijimos que por el centrómero se clasifican en metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos, y hay otro tipo de cromosomas que en la naturaleza que se le conoce como telocéntrico. El centrómero literalmente está en un extremo. Esos cromosomas solo tienen un solo telómero en el otro extremo, ¿sí? No tienen los dos como cada uno de estos, ¿sí? Tienen. Esos cromosomas telocéntricos no existen en la especie humana, ¿sí? No hay de ese tipo de cromosomas en la especie humana. Se localizan o se suelen ver mucho, o los que suelen tener esa organización de esos cromosomas son particularmente los artrópodos, ¿sí? Los insectos artrópodos. Específicamente los arácnidos, arañas y alacranes. De hecho, los escorpiones, todos sus cromosomas, todos los que tienen, todos son telocéntricos, ¿sí? Entonces, en el caso de los humanos solo tenemos, pues, meta, submeta y acro, ¿sabes? Entonces, esos se clasifican, pues, en familias. Fíjense, los más grandes, 1, 2 y 3, se le conoce como grandes metacéntricos. Si se fijan, en el 1 y en el 3 están exactamente a la mitad. El 2 propiamente dicho, no es un metacéntrico, es un submetacéntrico. El centrómero, si se fijan, tiende a irse más hacia un ladito, hacia un extremo, ¿sí? Pero por el tamaño se le clasificó en la familia o en el grupo A, que son los grandes por el tamaño, metacéntricos, ¿sí? Y luego viene el 4 y el 5, que es el grupo B, que son los grandes submetacéntricos, ¿sí? Aquí sí está bien claro el brazo pequeño y el brazo largo. En los metacéntricos, señores, aunque estén exactamente a la mitad, ¿sí? Ya está bien normado cuál es el brazo pequeño, el P o el brazo P y el brazo Q, ¿sí? Independientemente que sea casi exactamente el mismo tamaño en uno y otro, de todos modos tienen su brazo P y su brazo Q, ¿sí? Entonces, 4 y 5, pues, son grandes submetacéntricos, que es el grupo B, ¿sí? El grupo más grande de todos nuestros cromosomas es el grupo C, ¿sí? El grupo C corresponde del 6 al 12, ¿sí? E incluyen el cromosoma X, ¿sí? El cromosoma X está en el grupo C por el tamaño y por la posición del centrómero. Estos son medianos submetacéntricos, ¿sí? Luego viene el grupo D. El grupo D corresponden al cromosoma 13, 14 y 15. Estos son los grandes acrocéntricos, ¿sí? Su centrómero está casi en el extremo y tienen sus DNA satélites, sus antenitas, como casi como las del Chapulín Colorado. A veces en las extensiones cromosómicas o en las células, pues extensión, se ven prácticamente así, las dos antenitas, así como sus antenitas de vinil, ¿no? Y luego viene el grupo E, que corresponden a los cromosomas 16, 17 y 18. Estos son los pequeños submetacéntricos. El cromosoma la constricción, vean, en centromérica está más hacia un lado. 16, 17 y 18 son pequeños metacéntricos, submetacéntricos, perdón. Y el 19 y el 20, estos sí son los pequeños metacéntricos. De hecho, al 19 le dicen el moñito, porque de plano parece un moñito así, miren.
sus dos brazos idénticos y su constricción amero a medias. Hasta amero a medias hay enorme cantidad de heterocromatina compacta, cromatina compacta que se ve solo un puntito negro ahí. Luego viene el 21 y el 22. Estos, el 19 y 20 es el F, ¿sí? Que son pequeños metacéntricos. Y luego viene el grupo G. En el grupo G, que es el último y son los cromosomas más pequeños, que es el 21, el 22, y en este se incluye el cromosoma Y, ¿sí? Bueno, estos son dos cromosomas X, ¿ah? No es ningún cromosoma Y, son dos X. Pero el X es un cromosoma chiquito, es el más pequeñito, el más feo, el que menos cantidad de material genético tiene, el más inestable, o sea, desde ahí viene el por qué somos feos desde el origen, ¿no? O sea, desde nuestra misma constitución. Y esos poquitos genes, en su mayoría, ya los vamos a ver cuando veamos esa parte de diferenciación sexual, son esenciales para que las estructuras, para el estímulo del desarrollo de estructuras embrionarias, ¿sí? Propias de cada género o de cada sexo. Entonces, Y, 21 y 22 conforman los pequeños acrocéntricos. 21 y 22 son acrocéntricos, su constricción está prácticamente en un extremo. Salvo el Y, señores, que no se ve en esta imagen, porque aquí este es de una niña, son 2X. Salvo el Y, ¿sí? Este no es acrocéntrico, sería un el Y pues sería un mini metacéntrico. Submetacéntrico, perdón, un mini submetacéntrico, pero por el tamañito chiquito lo pusieron en estos con el junto de los peques. Ahora ahí les va un detalle en cuanto a conocimiento, un detalle histórico. El 21 es el cromosoma más pequeño aparte del Y, es el autosómico o el cromosoma más pequeño de la especie humana. El 21. No el 22. El 22 es más grande que el 21. ¿Por qué los pusieron así? O sea, ¿por qué los renombraron como 21 y 22 en lugar de que fueran al revés? ¿Sí? Porque hay mucha variación en cuanto a las formas de condensación de los cromosomas. También depende mucho de la técnica. Como antes eran técnicas, ahorita sí son automatizadas. Sí, las máquinas hacen todo eso. Pero antes los humanos hacíamos todos este tipo de procesos celulares. A mí me tocó hacer un montón de cariotipos y todo se hacía manual, todo se hacía manual. Entonces, dependía mucho de tu habilidad manual para poder hacer las extensiones cromosómicas y ver que estos cromosomas, el 22 era más grande que el 21, ¿sí? Sin embargo, pues en los 60s y 70s, cuando ya se conocía más a fondo y se empezó a generar la nomenclatura internacional para la clasificación de los cromosomas, pues había microscopios menos potentes y había técnicas menos finas y el grupo que lo vio así, pues no se fijó bien que el 21 era el más chiquito, o sea, al parecer el 21 se veía más grande y por eso esa equivocación en cuanto a la detección se dio pues porque pues la tecnología no era como es ahorita, ¿no? No estaba tan avanzada y era bien complicado hacer una extensión cromosómica. Entonces, ese errorcito y ese detalle pasó con el tiempo y hoy día ya se quedó así porque pues ya se estableció como tal, ¿no? Entonces, el más pequeño en realidad pues no es el 22, sino es el 21, pero eso más bien fue por un error de clasificación que pues no dependía mucho del humano, ¿no? Sino bueno, no directamente, sino sí en cuanto al manejo técnico de los cromosomas, ¿no? Entonces, esa constricción que les decía o este centrómero, pues, generalmente, fíjense, en estos sitios que hay DNA estructural, DNA importantemente estructural, ¿sí? Este DNA por lo general se le conoce como heterocromatina. Hay dos tipos de cromatina,
¿sí? La eucromatina, que es la que tiene la funcional y la que tiene más genes, que son generalmente las bandas claras, ¿sí? Son más ricos en eucromatina que las bandas oscuras, que son más bien ricas en heterocromatina. La heterocromatina es el DNA que no sintetiza para proteínas, o sea, no codifica para proteínas y que generalmente tiene función más bien estructural y por lo tanto permanece más compactada que la eucromatina. Hay dos tipos de heterocromatina. La heterocromatina facultativa, ¿sí? Y que está dispersa sobre todo en la mayor parte de las bandas oscuras, y la heterocromatina, esta es la facultativa, tiene la capacidad de poder en algunos momentos desenrollarse más, e inclusive se cree que toda esa cantidad de material genético es como DNA que todavía está para que se le pueda grabar o asignar información, ¿sí? O sea, como DNA de almacén, digámoslo así, que no codifica para DNA como tal, pero puede llegar a serlo, ¿no? Inclusive en esos sitios existen lo que se le conoce como pseudogenes, ¿sí? Que son genes que alguna vez estuvieron activos, pero una mutación o un cambio en la expresión obligó u ocasionó que se silenciaran y ese tipo de genes quedaran apagados, pero tienen potencialmente el efecto de poder volverse a activar. Muchos de esos pseudogenes o genes que ya no están activos, pues son responsables de muchas de las estructuras físicas que hoy día ya no tenemos, como las famosas muelas extras, como los apéndices de algunos órganos, ¿sí? El mismo pelo o el mismo vello corporal, ¿sí? Cuando ocurren mutaciones en algunos de esos pseudogenes y los vuelven a activar, pues las personas vuelven a estar como evolutivamente algún día la especie humana o los precursores de esta estuvieron, ¿ah? Y de ahí que eso haga que se parecen, es donde nos damos cuenta cuando realmente decimos, sí, pues primates somos, pero sin lugar a dudas, ¿no? Parecemos changos cuando estamos así súper llenos de pelo, pues, porque hemos perdido evolutivamente con el tiempo, sí, la expresión del vello corporal y solamente es un vello muy pequeñito, pero ya no se expresa de esa forma. Sin embargo, cuando hay mutaciones en algunos de esos genes, sí, lo podemos ver en múltiples ejemplos de hipertricosis. Hay diferentes tipos de hipertricosis y unas son excesivas, que es como la hipertricosis lanuginosa o el famoso síndrome de Ambras, ¿sí? Que son como así como el tío Cosa, ¿no? El de la película de los locos Adams, así todos llenos de pelo, ¿no? Entonces, ahí es donde se ve, o sea, es claro, pues, la presencia de ese tipo de secuencias. Mientras que la heterocromatina, que siempre está compacta y que siempre es estructural, como en el caso de los centrómeros, se le conoce como heterocromatina constitutiva. Y esa casi nunca se desenrolla casi no hay excepciones, prácticamente no existe. Y son prácticamente todos los centrómeros de todos los cromosomas y algunos fragmentos grandes de algunos otros cromosomas, especialmente el cromosoma 9, el 1, el 9, el 16 y sobre todo, un dato interesante, el cromosoma Y. El brazo largo del cromosoma Y, ¿sí? La parte muy distal, es pura heterocromatina constitutiva y esa es bien polimórfica. A veces está bien enrollada y el cromosoma se ve chiquitito, así como un mini cromosoma, o a veces está bien desenrollada y se ve casi parece un cromosoma, un 21 por así decirlo, o más grande inclusive, a veces es hasta más grande, ¿no? Ahora sí que, pues, ¿sí? Perdone, ¿dijo el brazo largo? Sí, el brazo largo Okay. del cromosoma Y, ¿sí? Solamente constitutiva, ¿verdad?
es solamente heterocromatina constitutiva, así es. Ahora sí que no es albur ni mucho menos, pero literalmente ahí cada quien la tiene de tamaño distinto, ¿no? Eso es una variación muy constante también en la especie humana, ¿no? En cada varón, pues, en cada individuo. Ahora, esa heterocromatina luego la vamos a tocar más a precisión, puesto que esos sitios de heterocromatina constitutiva son, especialmente el del cromosoma Y, son ricos en DNA Z, ¿sí? La mayor parte de todo el DNA de los cromosomas ya vimos, es DNA B, de tipo B, ¿sí? Y la heterocromatina contiene DNA Z, DNA levógiro, DNA que contiene un giro inverso, ¿sí? Y muchas de ese gen está interesantemente relacionado hasta con alteraciones psiquiátricas, con la susceptibilidad a alteraciones psiquiátricas. Por eso, además del aspecto androgénico, sino por el aspecto genético, ¿sí? El varón tiende a ser mucho más, o sea, susceptible, ¿sí? A patologías psiquiátricas del comportamiento, pues, y sobre todo de agresividad y violencia, ¿no? Entonces, mucho de lo que está en nuestros cerebros tiene mucho que ver, o posiblemente creen que tenga que ver con ese tipo de material genético. Eso todavía está en estudio. No sé qué tanto avanzado de años atrás, sobre la genética de las alteraciones psiquiátricas, que antes la gente creía que eran posesiones y de estas, ¿cómo se dicen? Diabólicas y no sé cuántas cosas, sí, inventadas o de imaginación, de mucha imaginación, pero en realidad tienen que ver con alteraciones en el comportamiento, ¿sí? Entonces, ese material genético estructural y DNA constitutivo está asociado a gran cantidad de proteínas centroméricas. Esos complejos de proteínas centroméricas o del DNA que está asociado siempre a proteínas son importantes para la interacción de múltiples proteínas, ¿sí? Que conforman los complejos de asociación con los microtúbulos que van a interaccionar con esas proteínas para que éstas se fijen en estos sitios, ¿sí? Y obvio, sabemos que no hay un monito del otro lado jalándole, ni un changuito, ni nada así, ni una maquinita automática así con pistón y todo que empiece a retraer, ni mucho menos, sino que hay un mecanismo de despolarización del extremo, de uno de los extremos, ¿sí? Y que va a permitir el acortamiento del microtúbulo, ¿sí? Y la gran cantidad de proteínas que está interaccionando con el microtúbulo van a ayudar a cortar y a retraer el citoesqueleto para que esta molécula sí comience a polarizarse hacia un extremo, ¿sí? Se comience a polarizar o ir hacia un extremo, ¿no? Y la otra al lado contrario, ¿no? Para con eso conllevar o hacer la segregación adecuada de cromosomas. Esa estructura o placa de proteínas que está asociada al DNA centromérico se le conoce como cinetocoro, ¿sí? Y ese cinetocoro pues son ensamblajes o estructuras de proteínas propias, ¿sí? Para fijar pues los microtúbulos como en una placa, particularmente una serie de placas, ¿sí? Que mantienen fijos los microtúbulos para que en este extremo, una vez que comience la despolarización, ¿sí? Haya un proceso de retracción celular, también asociado a múltiples proteínas contráctiles que están fijas durante todos o a través de todos los microtúbulos. Ustedes las conocen muy bien, se llaman dineínas y cinesinas. Son las proteínitas, ¿sí? Que van a llevar todas, no solo vesículas, organelos, sino también cromosomas de un sitio a otro. Lo que dijo el payaso, eso
eso de que todo flota en el mundo no es cierto, es nomás para asustarlos. Es decir, siempre hay un proceso donde intervienen actividad de proteínas y nada es una masa acuosa donde todo flota y por destinos del azar se van de un lado para otro, ¿no? Ni ninguna maquinita que jala de un lado a otro, sino que meramente son procesos de función proteica. Ahora, ese DNA, como les digo, DNA centromérico se le conoce también como DNA alfoide o DNA satélite. Hay diferentes tipos de DNA satélite que son DNAs asociados pues a proteínas que sirven como estructuras, netamente como DNA estructural. O sea, fíjense, el DNA no solo sirve para llevar información genética, ¿sí? Y de cómo se va a sintetizar un organismo y cómo va a funcionar y la clave para que todos esos mecanismos funcionales estén activos, sino también el DNA tiene una función netamente estructural, ¿sí? Sirve como estructura, como ladrillos que construyen, ¿sí? Y que sostienen las otras estructuras que sí producen proteínas para estructurar al organismo, ¿no? Entonces, ese DNA satélite se encuentra, hay de diferentes tipos de DNA y de esos están distribuidos durante estos sitios donde hay heterocromatina constitutiva, que es todo el DNA pericentromérico, y en la zona del DNA satélite o en las zonas, en los brazos pequeños, ¿sí? En los brazos pequeños de los cromosomas acrocéntricos. Ahora, todos los brazos pequeños, todos, fíjense, todos los brazos pequeños de los cromosomas acrocéntricos, todos los acrocéntricos, ¿cuáles? 13, 14, 15, 21 y 22, esos brazos pequeños de esos cromosomas, en este sitio, en estos sitios se encuentran una gran cantidad de genes en forma repetitiva, así cadena, una tras otra, de enorme cantidad de genes que sintetizan RNA ribosómico, ¿sí? Todo el DNA, todo el RNA de los ribosomas, ¿sí? Se encuentra localizado en los genes del DNA satélite, ¿sí? Y esos sirven, pues, para sintetizar la enorme cantidad de ribosomas que hay en todas nuestras células. Ahora, un dato les digo interesante. Se ha visto casos en donde hay pérdida de enorme cantidad de fragmentos de estos, ¿sí? Entonces, eso no impide la funcionalidad ni la síntesis de proteínas. Es decir, con que un cromosoma tenga bracitos o sus satélites, sus antenitas de vinil, ¿sí? Con que un cromosoma tenga sus bracitos, es suficiente para producir toda la cantidad de ribosomas que tiene la célula. Pero vean, toda la cantidad de ribosomas que se sintetizan en todas las células, imagínense la cantidad, es el organelo más abundante en todas las células, ¿sí? El más chiquito de los más sencillos, pero vitales para la síntesis de proteínas, ¿sí? Pero existen 5 secciones, o sea, genes, enorme cantidad de genes en 5 cromosomas distintos para producir la enorme cantidad de RNA ribosómico que se requiere, ¿sí? En todas las células, ¿sabes? Entonces, es más o menos una idea general de toda la estructura del DNA, desde lo más simple molecular hasta lo más complejo de su estructuración, ¿sí? Ya les comentaba de que el DNA tiene, en la clase pasada, tiene la enorme particularidad, o una de las características básicas del DNA es su capacidad de hibridación, es decir, consecuencias de DNA complementaria, es muy fácil de sacar copias o de pegar el DNA y marcarlo, ¿sí? Y ponerle una marca en particular para detectar ya sea la presencia o la ausencia de un fragmento. Entonces, hay una técnica molecular que aprovecha mucho esa hibridación, ¿sí? Y utiliza secuencias de DNA complementarias que se van a pegar en todos los cromosomas, ¿sí? A lo largo de todas las moléculas del cromosoma y que contienen fluorocromos. Hasta ahorita en la naturaleza hay 24 fluorocromos, o sea, no en la naturaleza, perdón, en el mercado
técnico de la biología molecular. Existen 24 fluorocromos en el mercado para marcar fragmentos de DNA. Eso es, están lo suficientes como para poderle poner un fluorocromo distinto a cada uno de los cromosomas, ¿sí? Entonces, esa técnica que se llama hibridación in situ fluorescente, o mejor conocido como FISH, así como pescado, o sea, FISH, esta hibridación in situ fluorescente nos permite, una técnica ya más avanzada, nos permite ver el estado íntegro de cada estructura cromosómica de una manera muy precisa, y inclusive nos permite con colorines definir cada uno de esos cromosomas, ¿sí? Y estas técnicas son súper esenciales para ver la integridad del DNA en diferentes mecanismos o en diferentes patologías, ya sea alteraciones cromosómicas, rearreglos cromosómicos, ¿sí? Es decir, alteraciones genéticas dadas por la alteración en la segregación cromosómica, ya sea en número y en estructura, inclusive para el estado de las células cancerosas, ¿sí? El FISH o estas técnicas de hibridación sirven un montón para definir para el diagnóstico y el pronóstico, pues, en padecimientos de cáncer. Cuando veamos cáncer, van a ver lo importante que es utilizar la técnica de hibridación in situ fluorescente para detectar el DNA. Entonces, esa es una de las características técnicas importantes y propias del DNA. Para ustedes, chicas, las que están en nanotecnología, hay una enorme industria en el diagnóstico, utilizando tecnologías finas como este tipo de tecnologías para el diagnóstico, y va a ser súper vital porque es una fuente, va a ser como una enorme proyección de un área hacia el uso de materiales. O sea, ustedes ya lo saben, los materiales son como su fuente fundamental de estudio, diferentes tipos de nuevos materiales, y de ahí es importante la constitución molecular y la estructura física molecular y de cada una de estas sustancias. Y obvio, el ámbito del diagnóstico, en la medicina es un rubro bien importante, o sea, es un área donde muchos de ustedes van a poder trabajar y encontrar chamba. Entonces, hoy día que el diagnóstico molecular se está haciendo cada vez más preciso y más certero en múltiples patologías, ¿sí? Aprovechando estas técnicas, pues son como vitales para el diagnóstico de enorme cantidad de padecimientos. Lo vamos a ver, se van a dar cuenta en todo el curso vamos a ver. Y este es un procedimiento diagnóstico muy útil. Desafortunadamente todavía son muy caros los fluorocromos y las pequeñas secuencias de DNA que llevan fluorocromos, ¿sí? Para poder hacer diagnóstico y detectar. De ahí que cada día se hagan más asequibles, más finas, más prácticas, más fáciles, con materiales cada vez más precisos o más empleables, para que este tipo de técnicas se empleen en todos los lugares, ¿no? En todos los ámbitos de la medicina, ¿sí? Y que sean asequibles solamente para un número muy reducido de la población, ¿sí? Como ahorita sucede. Si ustedes quieren hacer específicamente un fish painting, donde se pintan cada uno de los cromosomas, pues saldría carísimo. Para pintar más o menos un cromosoma completo, la sonda para un fish de un painting de un cromosoma le sale como en alrededor de unos 20,000 pesos. Entonces, si son 46, pues imagínense, como para hacer un fish genómico, un painting fish genómico está extraordinariamente caro, ¿no? Entonces, de ahí el reto para los que crean nuevos materiales de mejorar estas técnicas y hacerlas más asequibles para el diagnóstico, ¿sí? Bueno, entonces, de toda esa cantidad de material genético, muchachos, ¿cuánto sirve? ¿Cuánto está? ¿Dónde está porque ya sabemos que hay DNA en varios lugares, no solo en el núcleo, sino también
en las mitocondrias. ¿Y cómo está estructurado esa cantidad de DNA? Porque no sé si habrán escuchado, pero hay mucha mala información que dice en internet, está lleno de expertos, y en todos lados, que se creen, nunca han estudiado nada, pero ya se sienten casi nobles. Y hay mucho tonto o muchos de estos videos de YouTube que dicen, la mayor parte del DNA no sirve para nada, es DNA basura. Hasta ya se generó el término de DNA basura. O sea, yo nunca he encontrado en los basureros DNA, ¿no? Sí obvio, hay tejidos de animales muertos y alimentos y todo eso, de ese tipo sí, pero me refiero que el DNA no sirva para nada, es erróneo, ese término es erróneo. Todo el DNA que está ahí, pues tiene un fin y sirve, y está ahí porque ha pasado muchos años y por algo está ahí, ¿no? El hecho que todo sea no todo sea funcional, pues es distinto, ¿sí? Que no todo sintetice más bien para proteínas. Ya con el hecho de que ocupe un espacio, sí, ya te está diciendo que es estructural y ya tiene una función, y no puedes decir que no sirve para nada, ¿no? Entonces, a lo que se referían muchos investigadores cuando se empezaron a conocer más a detalle el material genético es de que mucho de ese DNA no codificaba para proteínas, era DNA no codificante. Así se clasifica también otro grupo del DNA, el no codificante y el codificante, ¿sí? Y de ese mismo codificante no todo sirve para hacer proteínas, ¿sí? Hay genes específicos que codifican para RNAs, moléculas de RNAs mensajeros específicos, ¿sí? Que no todo el RNA codifica para polipéptidos. Hay RNA ribosómico, que es estructural, ya lo vimos, o ya lo hablamos. Hay RNA de transferencia, que ustedes ya lo vieron cuando se da el proceso de síntesis del DNA sobre el ribosómico, pues se requieren los de transferencia, que son los que llevan los aminoácidos para formar esos polipéptidos. Entonces, hay RNAs que no codifican, no sirven precisamente para hacer proteínas, sino que también tienen un efecto estructural, ¿sí? Y inclusive hoy día ya se sabe que hay ribosimas, que son como las proteínas que tienen actividad catalítica y que se llaman enzimas, ¿sí? Que tienen la capacidad de romper enlaces o de pegar enlaces para unir moléculas o separarlas, dependiendo sea el caso. También hay RNA que tiene esa función, ¿sí? Entonces hay RNA, a ese se les llama ribosimas, ¿sí? Y están inmersos en gran cantidad en los mismos genes, particularmente en los genes eucarióticos, y vamos a ver por ahí algunos pequeños ejemplos. Y de ese codificante, como les decía, hay secuencias relacionadas, como lo que les decía, los pseudogenes, genes que algún día funcionaban y producían una proteína para generar un fenotipo, pero alguna mutación en el estado, en el tiempo, pues en la evolución hizo que se apagaran, ¿sí? Pero a veces mutaciones los vuelve a prender, ¿sí? No sé, puedo hablar de muchos de esos particulares. Sabemos que tenemos más de 500 estructuras remanentes en el cuerpo, ¿sí? El de anatomía ya les habrá dicho que hay muchas estructuras que un tiempo fueron estructura y hoy día, pues sí lo son, pero ya no tienen la función que un tiempo lo tuvieron, ¿sí? Como nuestra cola, así hagan de cuenta, ¿sí? Somos un chango sin cola. Entonces, esos son algunos de esos genes, ¿sí? Y en el caso de las secuencias no codificantes, vamos a ver, hay un montón, pero un montón, ya esas secuencias únicas que son de poquitas copias o repeticiones que son de diferente tamaño. Repeticiones como estas que se conocen en tándem, que son en tándem significa, o sea, repeticiones repetidas, es decir, y pegaditas una tras otra, una tras otra, una tras otra, ¿sí? Y esas repeticiones hay diferentes tipos de secuencias. Ya vimos las de satélite, las DNA satélite, por ejemplo. Hay DNA satélite que forman esas estructuras en los acrocéntricos. Hay DNA mini satélite, son repetidos específicos, y microsatélites. De hecho,
los microsatélites se utilizan, como esos varían mucho menos que lo que varían los genes, pues esos se utilizan para estudiar la evolución de la especie humana, ¿sí? En el ámbito evolutivo o en el ámbito antropológico, ¿sí? O inclusive se utilizan, como varían, o sea, esos nunca cambian y varían muy poco, para estudiar filiación de organismos, ¿verdad? ¿Quién es el hijo del papá? Y todos esos. Entonces, estos se utilizan para identificación humana, en el caso de pruebas ya sea de paternidad o pruebas de criminalística para tratar de identificar, por ejemplo, un desaparecido, un fallecido, sí, saber quién es, o pruebas que identifiquen a la presencia de un fluido o de un tejido ajeno al del individuo fallecido que pudiera representar el que ocasiona la muerte, ¿no? De ese organismo. Entonces, ya mencionaremos más a detalle más adelante los microsatélites. Y otro tipo de secuencias que se conocen como secuencias móviles del DNA, que están dispersas en todo el DNA, y son también, se sabe que hasta 1/3 de nuestro genoma tiene secuencias móviles. O sea, el DNA no está nomás ahí, bien pegadito y estructurado, y como mucha gente cree, siempre en los modelos básicos de los libros, que todo súper enrollado y súper compactado y casi nunca se mueve de ahí más que cuando la célula se divide y no sé cuánto. Pues no, señores, hay secuencias que pueden brincar de un lado para otro, ¿sí? Por eso hubo una científica muy fregona que les llamó genes saltarines, y ella lo encontró primeramente en el maíz, ¿sí? Y el maíz pues tiene la enorme capacidad de cambiar su información, ¿sí? Y un ejemplo muy claro que vemos en los genes saltarines es en la diversidad de colores que suelen aparecer en las mazorcas de maíz, sobre todo por esa capacidad, ¿no? Y esas secuencias se le conocen como transposones. Algunos de estos son elementos más grandotes. Antes creíamos que eran pequeñititos y que solo había brinquitos de pequeñas secuencias, pero sabemos que hay secuencias todavía más grandes, que son los elementos line y elementos shine. Estos elementos hoy día son moléculas con un enorme potencial en salud, en el diseño de fármacos nuevos, ¿sí? Ya que muchos de ellos se les conocen como microRNAs, pero ya son los sintéticos y tienen el principio de estos elementos line o elementos shine, que tienen diferentes tamaños, ¿sí? Y obvio, nos remontamos al gen mitocondrial o al genoma mitocondrial. Fíjense, el genoma nuclear, por lo general, hay 3.3 megabases, ¿sí? O 10 a la 9 pares de bases, ¿sí? Miles de millones de bases, ¿sí? Mientras que el genoma mitocondrial solo tiene 16.5 pares de bases o 16.5 kilobases de tamaño. Representan solo 37 genes, ¿sí? 37 genes. Aquí están repartidos 2 para sus RNA ribosómicos propios de las mitocondrias. Acuérdense que las mitocondrias dentro también se producen proteínas y hay mitocondrias propias RNA propio de las mitocondrias, ¿sí? 22 de esos genes son para RNAs de transferencia, para su propia síntesis, ¿sí? Y 13 genes codifican para proteínas o polipéptidos, que son propios de la estructura y de la función del genoma mitocondrial. De ahí que las mitocondrias hoy día se sabe que anteceden, o sea, sus antecedentes ancestrales son bacterias, ¿ah? Entonces son parientes porque se parecen mucho, no solo la estructura de las mitocondrias, no solo la estructura de su DNA, el DNA también es circular y tiene características muy, muy similares a los genomas bacterianos, más que el genoma nuclear, ¿sí? Entonces, nosotros somos organismos hechos de otros organismos, o sea, somos organismos mezclados, mixtos, ¿sí?
tipo híbridos o somos organismos compuestos, ¿sí? De genomas de otros organismos. Así que, y esto está bien interesante porque habla mucho o da cuenta mucho de el origen, ¿sí? De las células, del origen ya más complejo de la estructura celular, ¿no? De cómo es que hubo en un momento de la vida una asociación entre dos tipos distintos de células, una la cual tomaba la energía que la otra producía y eso le generaba a esta otra refugio, resguardo para que se siguiera perpetuando, ¿no? Y eso con el muchísimo tiempo que pasó, pues ocasionó que generaran una interacción muy cercana y dependencia una de otra. Sin embargo, las mitocondrias todavía tienen ese ancestro o origen ancestral que hoy día conocemos como bacterias, ¿sí? Entonces somos dos organismos en uno, somos procariotes y eucariotes casi al mismo tiempo. ¿Ah? Por eso es que yo creo somos tan primitivos en un montón de cosas. Pero bueno, eso es otra cosa. ¿Y cómo se organiza pues ya todo ese genoma, miren? Pues en el nuclear ya vimos, ¿verdad? Son los casi 3.3 megabases y los 16.6 kilobases, ¿no? Que corresponden a los 37 genes de las mitocondrias. Ya vimos en las mitocondrias los 2 para el RNA mensajero, los 22 para el de transferencia y sus 13 para proteínas. Esto ya lo vimos. Pero del genoma nuclear, viene, esta lámina es viejita, obviamente, ya no tiene, o sea, ya tiene algo de tiempo, digamos, viejita es a lo mejor unos 10 años. En genética, viejo o no actualizado significa del año atrás, o sea, ya toda la información del 2021 ya es vieja. O sea, para estar al día tenemos que actualizarnos con la información del 2022. ¿Por qué? Porque miren, aquí da cuenta que hay alrededor de 80,000 genes. Esto ya se conoce claro que no es así, o sea, en realidad, hoy día que se secuenció el genoma y que se ha caracterizado a las proteínas y demás, sabemos que antes se creía que teníamos cerca de 100,000 genes por la cantidad de proteínas en la que está constituido el humano, que estamos constituidos por cerca de 100,000 proteínas. Sí, y antes el concepto era un gen, una proteína. Entonces, si tenemos todos esos genes, pues tenemos todas esas proteínas, pues entonces tenemos todos esos genes. Pero hoy día se sabe que no, que son poquito más de 22,000 genes, casi 23,000 genes por los que está compuesta la especie humana, ¿sí? De estos, fíjense, más o menos una cuarta parte son genes y secuencias relacionadas. Los otros, la inmensa mayoría es DNA extragénico, DNA que está fuera de genes propios como tal. Y estos, pues ya vimos, son secuencias repetitivas, ya sea de copia única, que representan la mayoría de esas secuencias, ¿sí? O DNA, que es moderada o altamente repetitivo, ¿sí? Como los microsatélites, los satélites, los minisatélites, ¿sí? Esas repeticiones están agrupadas en paquetes, una tras otra, como es en tándem, o están intercaladas y están esparcidas por todo el genoma, ¿sí? Entonces, ese son el caso del DNA estructural que casi no cambia. Con el tiempo tiene una tasa de cambio mucho más lenta que estas otras secuencias, ¿sí? Que son las secuencias relacionadas con genes, ¿sí? De estas, fíjense, una cuarta parte, alrededor de una cuarta parte dijimos que eran genes y secuencias relacionadas con esos mismos, ¿sí? Y de esa cuarta, cercana a esa cuarta parte, vean la cantidad, solo el 10% es DNA que codifica para una proteína. La inmensa mayoría son secuencias que le sirve a los genes para funcionar, pero que no llega a ser parte, ¿sí? de esas proteínas. Muchos ya vimos que son pseudogenes, otros son fragmentos génicos, ¿sí? Como secuencias moduladoras de la expresión génica, como switch, por ejemplo, para encender, activar o inactivar
algún gen, y muchas otras son secuencias no traducidas como los intrones. Sí, ya ustedes ya saben que son esas secuencias que inicialmente están dentro del gen, se transcriben a un RNA, pero esas secuencias se tienen que eliminar. La inmensa mayoría se eliminan o son parte importante y esencial para que las secuencias que se conocen como exones se peguen. Entonces, muchos de los intrones codifican para ribosimas, o sea, de las secuencias que se producen de los intrones, ¿sí? Sirven para el corte y empalme, es decir, para que ese RNA o transcrito primario se corten unos cachos y los demás se peguen, para que al final quede el DNA que va a sintetizar como tal la proteína, ¿sí? Entonces, de este DNA repetitivo, como dijimos que era del DNA que todo el que corresponde el 3/4 partes de todo nuestro genoma, ¿sí? DNA al que anteriormente, sí, se le denominó alguna vez DNA basura, que no tiene nada de basura. Son secuencias, como les digo, muchas la mayoría son secuencias repetitivas. Una es altamente repetitiva y la otra es medianamente repetitiva. Entre la que es medianamente repetitiva son todos los genomas o todas las secuencias saltarines, ¿sí? Las que brincan de un lado para otro o conocidos como transposones, ¿sí? Dentro de estas están las secuencias Shine o secuencias Line. Las famosas secuencias Shine antes se conocían como secuencias ALU. Esas secuencias ALU son secuencias o extremos de fragmentos que se le conoce como, ahorita se los voy a ejemplificar o se los voy a dar en un esquema, pero esas secuencias ALU se dice que tienen extremos romos, o sea, son secuencias palindrómicas que se leen igual de 5' a 3' o de 3' a 5', de atrás para adelante o adelante para atrás. Tienen las mismas secuencias y son secuencias que fácilmente se pegan y despegan, así como los velcros esos que sirven pues para sellar o pegar ropa, ¿no? O partes de. Y son secuencias chiquitas, a diferencia de shorts. S es de shorts y L de large, ¿sí? Entonces estas son secuencias, las line, mucho más grandes, ¿sí? Y como les digo, de estas secuencias altamente repetitivas, pues están el DNA satélite, pero de las medianas, todas las repeticiones en tándem, ya dijimos, los genes multicopia, como los RNA ribosómicos, los mini satélites que se le conoce como VNTRs, ¿sí? Que son Variable Nucleotide Tandem Repeats, o los microsatélites que son los Short Tandem Repeats. Y que les digo, los STRs son los que se utilizan en el sistema CODIS para la identificación de humanos, de especies, de poblaciones, y etcétera, etcétera, ¿sí? Aquí se ve este es un tipo de bandeo distinto, no son bandas G, este es un bandeo, se le conoce como bandas C, y especifican el DNA que es altamente repetitivo, particularmente en donde están los centrómeros. De hecho, creo que este es unas bandas C de un artrópodo, ¿sí? Y se alcanzan a ver pues muchos los centrómeros literalmente en el extremo, ¿no? Y son los cromosomas conocidos como teloméricos, miren. Entonces, ahora, de todas las secuencias que se suelen sintetizar proteínas, también hay una enorme variación, ¿sí? Tanto en el tamaño como en la forma de cómo se activan para producir estas proteínas. Y las distintas, hay distintos mecanismos para activarlos, que están relacionados con la presencia o ausencia de unos u otros, genes, ¿no? Pero para que se den una idea, miren, desde uno de los genes más pequeñitos en cuanto a kilobases, vean el de la insulina es una proteína
casi es un polipéptido, o sea, literalmente es un polipéptido pequeño, a veces no llega a un grado de complejidad como otras proteínas, como el colágeno. Casi todas las moléculas de colágeno provienen de genes grandes, son moléculas muy grandes, de hecho, vean la comparación con su tamaño de su RNA mensajero, lo que equivale al de la insulina, al 0.4 a 5 del colágeno, ¿sí? Perdón por interrumpirlo. Del mapa anterior que puso, tenemos que aprendernos toda la distribución. Pues no tanto así, pero que sí al menos identifiquen algunos de los tipos de secuencias, ¿sí? Probablemente muchos de estos sí, o algunas de estas sí van a ser, a lo mejor preguntas de examen, pero muchos de estos, pues, sobre todo los que tienen más impacto, en la sociedad, ¿no? Y obvio no se lo tienen que saber así súper, del repetitivo, ¿cuál es? No, pues la secuencia cuál, y las características de cada uno son tantos, por ejemplo, los STRs tienen que tener repeticiones que van de 4 de 4 a 9 a 9 nucleótidos, y los mini satélites son de 10 hasta 20, no sus propiedades así muy particulares, pero sí, si yo les digo que es una secuencia line, no, pues es una secuencia móvil del DNA, una secuencia transposónica, que es parte del DNA repetitivo, ¿sí? O sea, que al menos sepan identificar o qué es cada uno, y no tanto, no sus particularidades propias, porque en realidad hay cada detalle, muchachos, específico para definir cada uno de estos y sus características propiamente funcionales, y eso es pues ya más propio de un especialista. Pero, por ejemplo, las bacterias tienen secuencias ALU, secuencias SHINE que le permiten, o los virus que les permiten integrarse a los genomas, a las secuencias de estos genomas de otros organismos, de los huéspedes, donde insertan su material genético, ¿sí? Y nosotros solo sabemos, el COVID infecta las células, pero yo les pregunto, ¿alguno de ustedes, eso se ve en toda la información, hasta médica, todos los médicos saben que el COVID infecta a las células a través de dos proteínas de fijación, ¿no? O sea, que son proteínas endoteliales, que es la famosa ECA, la enzima convertidora de angiotensina 2, la ECA2. Entonces, todo el mundo sabe que ahí es donde sabe que es donde el virus se pega o se fija, pero nadie sabe, o pocos realmente, más que los moleculeros o los biólogos o los microbiólogos moleculeros, los que se estudian a detalle el proceso real o patológico de cómo le hace el virus para infectar a la célula y contagiarla, y el mecanismo cuál, ¿no? Por ejemplo, si usted quiere estudiar, digamos, una vacuna para un microorganismo, pues sí tiene que saber a fondo y a detalle todo esto. Pero como en nuestro país casi no se usa eso es solamente para los avanzados. A nosotros nos suele más bien servir el maquilar información, y que los chidos, como los gringos o otros que son más abusados que nosotros, ¿verdad? Ellos sí que hagan las cosas, y pues nosotros tenemos solamente el billete para comprar, y demás. Ya si hay alguno de ustedes que en particular le interesa, o sea, un nivel más amplio o más profundo de la ciencia y dar ese jumping, pues ya eso lo va a ir, se van a ir dando cuenta pues que cada vez tienen que saber más detalle, más detalle, más detalle. A veces no me gusta mucho tanto la escuela de formación médica que tenemos en esta universidad, porque la verdad sí es muy, muy superficial y es muy, muy general, y no nos gusta meternos en el detalle, solo repetimos lo que otro y otro y otro y otro y otro dice,
y solo maquilamos información. En realidad, pocos conocemos a fondo y a detalle. Yo no les puedo pedir también a fondo y a detalle el conocimiento de toda esta información, porque les digo, es muy compleja y solamente para especialistas, pero ustedes ya van a ir tomando lo importante de cada área o sección, dependiendo de cómo se vayan a formar. Lo que sí quiero es que les tengan un conocimiento general de lo más importante y de lo básico para saber la fisiopatología de las enfermedades y el potencial uso de tratamientos